Días atrás, el CONICET, a través de todo su sistema de comunicación, nos presentó una nota muy interesante en relación a la investigación, a proyectos y a grupos de investigación, en el marco del pasado 28 de junio, Día Internacional que tiene que ver con el orgullo LGBTIQ+. Y seguramente faltarán algunas letras y qué mejor conversarlo con Melina Antoniucci. Melina Antoniucci es docente en la Facultad de Humanidades, pero también en la Escuela Superior de Medicina y forma parte del Grupo de Estudios de Familia, Género y Subjetividades y es becaria doctoral del CONICET. Melina, gracias por acompañarnos. Esto es Blog de Notas. Comencemos por el principio. ¿Qué es el Grupo de Estudios? Bien, el Grupo de Estudios es un grupo interdisciplinario que funciona en la Facultad de Humanidades, donde, como su nombre lo indica, trabajamos con temáticas de género, sexualidad, familias, así, de esa manera comenzó el grupo y bueno, esto reúne a investigadoras, docentes de la Facultad de Humanidades. Han presentado una serie de trabajos de investigación, creen que desde la ciencia, y es cierto, se puede aportar mucho a este tema. Sí, no solo se puede, sino que creemos que se debe. También, digamos, ahí hay un poco esta premisa de la universidad pública también, ¿no? De volver, transferir ese conocimiento que generamos. Y en ese sentido presentamos varios proyectos de investigación, de comunicación de la ciencia y también de transferencia. El primero de transferencia tiene que ver con la creación de una app para la gestión de turnos. Participamos también con la Secretaría de Salud de la Municipalidad del Partido General Pueyrredón, donde lo que hicimos fue, a partir de distintas cuestiones que veíamos en el relevamiento del trabajo de campo, la imposibilidad de acercarse al centro de salud o la imposibilidad de conseguir alguno de los turnos. Entonces, a partir de eso empezamos a crear y gestionar una app para que la comunidad LGBTIQ+ se pueda acceder a un derecho humano fundamental como es la salud, con el programa de salud y diversidad del centro número 1 acá de la ciudad de Mar del Plata. En Colón y Salta. Hay otros dos proyectos también, contanos. Hay otros dos proyectos. Uno tiene que ver con un proyecto de comunicación de la ciencia, donde lo que hicimos fue crear una campaña para trabajar con infancias y adolescencias trans dentro del sistema educativo. Veíamos que a partir de algunas cuestiones que tienen que ver con la sanción de la ley, pero también con discusiones que se dan en el plano de lo social, las infancias y adolescencias trans ya no abandonan del todo el sistema educativo, sino que están dentro del sistema educativo. Entonces ahí veíamos una problemática a partir también de la articulación con la ley de educación sexual integral. Lo que hicimos fue hacer algunos talleres con los equipos de orientación escolar de las escuelas. Relevamos su problemática, que era lo que necesitaban para acompañar estos procesos de transición dentro del sistema educativo y generamos una campaña a partir de esas necesidades sobre cómo acompañar a las personas trans dentro del sistema educativo, de qué manera abordarlo desde la perspectiva pedagógica e institucional escolar y también un apoyo a las familias, que nos parecía importante en ese sentido, poder generar herramientas comunicacionales, informacionales para acompañar esos procesos sin estigmatizar, sin patologizar y sin discriminar, garantizando derechos. Entrando en un espacio donde ya hay actores, ya hay partes de este sistema, porque está la escuela, está la familia, pero también hay un gabinete psicopedagógico que puede estar en una escuela o en varias. ¿Cómo entran a articular ustedes ahí? Bien, lo que intentamos hacer a partir de esta campaña es brindar información, ¿no? Nuestra tarea tiene que ver con reunir esa información, generar algunas líneas pedagógicas para poder compartirlas con la comunidad educativa y poder justamente esto, ¿no? Como decía, acompañar esos procesos dentro del sistema educativo. Hay uno más. Hay uno más que tiene que ver con la salud, ¿no? Lo que hace un tiempo, junto con compañeros de la Facultad de la Escuela Superior de Medicina... Ya va a ser facultad pronto, ya va a ser facultad falta poco. Pronto, sí, sí. Presentamos también un proyecto con médicos y médicas que trabajan dentro del programa de diversidad y género de la municipalidad. Y ahí lo que intentamos hacer es problematizar, reponer y analizar las experiencias en torno a la hormonación. ¿Qué significa esto? Veíamos que
donde la población trans se acerca al sistema de salud, en principio, a poder acceder a los procesos de hormonación, de modificación corporal. En función de eso, queríamos pensar, ¿no?, cuáles son las asignaciones genéricas que tienen esas hormonas. Parece algo como un poco alejado, ¿no? Bueno, estos títulos de biotecnologías, biomedicina, pero en realidad son cuestiones cotidianas que tienen que ver con los procesos de transición de la población trans en nuestra ciudad y, bueno, y en todo el país, por supuesto. Entonces queríamos problematizar ese acceso a la hormonación y a partir de ahí empezar a pensar también el vínculo con el sistema de salud, poder garantizar condiciones para acceder de manera integral a la salud, ¿no? Partimos de esta idea que nos parece importante dejarla clara. Cuando hablamos de salud, no necesariamente y solamente hablamos de ausencia de enfermedades, sino que hablamos de una idea integral que tiene que ver con también garantizar derechos a la salud, en principio, al trabajo, a la educación. Bienestar, calidad de vida, no solo quedarse en no tengo una enfermedad y no solo abordar lo estrictamente orgánico, sino también lo psicológico. Totalmente, lo psicológico y lo social, ¿no? Porque pensamos desde esa manera. 3 dimensiones, fíjate. Nos paramos desde ese paradigma y por eso también, digo, es una excusa pensar la salud, pensar la educación, pero también nos acercamos a pensar y problematizar el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación. Melina, ¿quedan bien claros los 3 proyectos? La aplicación, la información en las escuelas y también, podemos decir, la problemática en el tema hormonas, porque seguramente desde la salud pública siempre habrá algún faltante y alguna falencia. Breve cuadro de situación, arrancando de atrás para adelante. Cuando hablamos del tema hormonas, ¿qué es lo que hoy el Estado provincial le brinda a una persona que comienza ese proceso? Sí, no solamente el provincial, sino el nacional, porque recordemos que tenemos una ley, la 26.743, de identidad de género, que es una de las leyes vanguardia en todo el mundo. El Estado, a través de los centros de salud, debe brindar, incluidos inclusive en el plan médico obligatorio, procesos de transformación corporal. Cuando hablamos de transformación corporal hablamos de hormonas y también hablamos de intervenciones quirúrgicas. Como decíamos, eso es una de las excusas, de alguna manera, una de las formas que tiene muchas veces la población trans de acercarse al sistema de salud, pero a través, digamos, de esos centros especializados debe brindar el acceso a la salud integral. Bien, clarísimo. Hablaste de la educación y decías en un momento que hoy las infancias trans se quedan en la escuela. ¿Lo tomamos como un avance? ¿Antes qué ocurría? Bien, sí, lo podemos tomar como un avance. No sé si es correcto del todo hablar de avances y retrocesos, porque de alguna manera... Antes de la autoexclusión o de salir del sistema educativo, sí, por eso la pregunta. Más que autoexclusión, digo, había un sistema educativo que expulsaba del hogar, de la familia. Gracias a la lucha, a la militancia y el activismo de la comunidad y también del movimiento feminista, esas identidades trans, esas personas, permanecen dentro del sistema de salud. No tenemos los mismos índices de abandono escolar como sí lo teníamos antes, pero bueno, creo que hay que redoblar el esfuerzo, inclusive del activismo y también de la universidad y de los organismos públicos, de poder acompañar esos procesos de transición dentro del sistema educativo y también entender que muchas veces los problemas o las dudas o las inquietudes giran más en torno a las familias, los padres, las madres, el sistema educativo, los equipos de orientación escolar que hasta los propios compañeros y compañeras de esas personas trans, ¿no? Muchas veces el problema, por decirlo de alguna manera, o la inquietud está en el adulto, en las adultas, más que en las propias que no sabe cómo infancias. Abordarlo o cómo moverse. No sabe cómo abordarlo, no sabe cómo moverse y ve ahí un problema, ¿no? Ve ahí una dificultad en sí misma. Bueno, a veces son procesos de transiciones que implican modificaciones corporales, a veces no los implican, a veces implican cambio registral en el DNI, a veces no necesariamente es así, ¿no? Como, bueno, poder generar esas instancias de reflexión. Melina, recordamos que hay cuestiones que son inmediatas y automáticas. Una persona llega a su establecimiento educativo con una decisión tomada, automáticamente esa escuela tiene que llevar adelante todos los cambios necesarios en el nombrar y en la identidad que esa persona se autopercibe. Totalmente, no hace falta, es importante recordar, no hace falta la modificación, o sea, el cambio registral, como se le dice, la modificación en el DNI, para que esa persona sea nombrada y sea tratada de la manera en la que se autopercibe. ¿Y qué pasa en la universidad? Porque en los medios de comunicación de la universidad en muchos casos hemos recibido situaciones en las cuales nos pasó hace poco charlando con chicas y chicos de psicología en la puerta de la facultad. Esto de hay un profesor o hay una profesora que no me nombra como quiero ser
nombrado o nombrada porque me dicen que no terminé el trámite del documento. Bien, bueno, interesante la pregunta porque, digamos, hay algo que tiene que ver con el orden de lo institucional, o sea, preguntarnos qué es lo que hace la universidad en materia de garantía de derechos, pero también después hay otra cosa que tiene que ver con el trabajo docente, ¿no? Digamos, con la propia formación dentro del aula y cómo, como vos como docente querés manejar y respetar esos derechos hacia el interior del aula. Digo, podríamos decir en principio que es ilegal lo que esa persona está haciendo, pero no alcanzaría con nombrarlo como ilegal, ¿no? Creo que a partir de eso también es importante reforzar las instancias de formación de docentes y de personal universitario. La ley Micaela un poco viene a saldar esta discusión y entender que el derecho a la identidad es un derecho humano universal, inalienable, y que como universidad, como trabajadores universitarios y universitarias, tenemos que garantizarlo y respetarlo. Melina, los 3 proyectos, ¿en qué etapa se encuentran? Bien, la app estamos esperando que salga. El trabajo está hecho, ¿de quién depende? El trabajo ya está hecho. Bueno, la Secretaría de Salud de la Municipalidad, específicamente la parte de informática, no me salía el término de informática, tiene que dar los últimos pasos para poder llevarla adelante. El proyecto que te mencionaba de las escuelas, de esta campaña en el sistema educativo, ya salió, la presentamos en el Museo Marco, bueno, tuvo un éxito, por suerte tuvo muy buena llegada, seguimos dando charlas en las escuelas, nos siguen llamando, y el proyecto de hormonas, seguimos trabajando en eso. Ahora hay otra instancia donde seguimos problematizando algunas cosas que tienen que ver con también la anticoncepción, con el activismo gordo. Bueno, ahí abrimos un poco también el juego a pensar más allá de las identidades trans. Pero bueno, ese proyecto ya está finalizado y seguimos publicando. Tengo 2 minutos para el cierre. 28 de junio, Día del Orgullo LGBTIQ+. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Por qué 28 de junio? Bueno, 28 de junio se conmemora, se recuerda a partir de los disturbios de Stonewall, que era un bar en la ciudad de Nueva York donde existía la comunidad LGBTIQ+, y a partir del hostigamiento y la violencia física de la policía, se rebelaron, podríamos decir, y empezó una manifestación que, como decíamos, empezó en ese espacio, pero después recorrió todo Estados Unidos y el mundo también. Pero bueno, tomamos esa fecha de alguna manera siempre como una excusa para poder hablar y para poder discutir, pero también tenemos que pensar qué es lo que pasa en América Latina, ¿no? Es importante también dejar en claro que más allá de Stonewall, en América Latina hace muchísimos años también que hay una comunidad LGBTIQ+ que resiste a los embates de la medicina, de la policía y de la sociedad también que las excluye. Claro, con lo dramático de por el solo hecho de ser, eso es lo terrible. Melina, mucho se ha hablado de la comunidad LGBTIQ+. Hoy, ¿hay algún número oficial, extraoficial, que defina en Mar del Plata, en la zona, en la provincia o en el país? Bueno, ¿estamos hablando de todas estas personas que están luchando por sus derechos? Todavía no hay datos oficiales, ¿no? El dato para pensar en la población disidente es que no hay datos oficiales. A partir de, recordemos esto, a partir del censo... ¿Y los grupos de investigación quieren que haya datos? ¿En el censo se abordó el tema? Es la primera vez que se aborda en el censo como para pensar, digamos, cuestiones nacionales, ¿no? Como tener una estadística oficial nacional. Sí hay un montón de encuestas o de datos que tienen que ver con iniciativas de los propios y las propias activistas. La academia no es que no se ha involucrado, pero sí, de alguna manera, este último tiempo ha tomado más fuerza ese reclamo dentro de la academia, de las investigaciones académicas también. Pero bueno, estamos esperando los datos del censo, que sí nos van a poder tener un panorama más nacional, pero como te decía, hay investigaciones que abarcan algunos sectores del país, pero no nada articulado a nivel nacional. Por eso la ciencia tiene que aportar mucho para la inclusión. Gracias, Melina. Gracias a ustedes. Melina Antoniucci con nosotros, becaria doctoral del CONICET, docente en la Facultad de Humanidades y en la Escuela Superior de Medicina e integrante del Grupo de Género, Familia y Subjetividades, con este aporte desde el CONICET y con este trabajo en proceso para una sociedad igualitaria, una sociedad para todos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata sigue con su ciclo de charlas. Llegó Agustín Salvia de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, un referente en todo lo que tiene que ver con la problemática de la pobreza.